A ver, bienvenidos amigos que ya hicieron su conexión respectiva. Hay unos problemas ahí con unos amigos que no pueden conectarse, pero esperemos que lo solucionen en el transcurso de la mañana. Parece que es su internet de ellos, algo así, porque al menos Sánchez, que es más distante, ya ha confirmado, me está recepcionando bien, dice. Y quiero dar inicio pues a la primera clase de lo que es la topografía básica. Eh, Quiero empezar primeramente agradeciendo a los participantes por el interés que tienen en participar con nosotros en lo que es este curso. Antes lo estábamos haciendo en manera presencial, pero por las circunstancias que ya todos conocemos, nos vemos obligados a participar de esta manera, con la idea pues de que la profesión de la topografía, los que les está interesando esta carrera, conozcan más sobre esto y la aprendan, ¿no? Entendemos que en algunos lugares es difícil, al menos en estos momentos que estamos pasando, acudir en forma presencial a recibir un curso o una capacitación. Aprovechamos este medio para, digamos, ponernos al tanto de lo que es la topografía como nivel básico y de interesarle al participante llegar a entender más, a aprender más de lo que es la topografía, pues seguirá los cursos que vamos a continuar dando, en tanto en nivel intermedio y como nivel avanzado. La empresa Montesa Servicios Generales ha hecho un convenio con el Colegio de Ingenieros del Perú, filial Amazonas, y son ellos los que van a refrendar la constancia del participante o el certificado del participante de cada curso. Los cursos están por separado, el nivel básico un solo bloque y después el nivel intermedio, pues que son para los que ya conocen la topografía, algo de topografía, ya se ha separado en nivel, estación, GPS, y el manejo del AutoCAD, el Excel y el Word. Lo que es el nivel básico, pues se sobreentiende que es para los que recién inician en la topografía, ¿no? Recién les interesa, digamos, de lo que es la topografía. Como primer punto, debemos hablar el objetivo, ¿no? El objetivo de este curso, ¿no? Como les decía, los participantes, bueno, que no saben topografía o han escuchado algo de topografía, con este curso queremos que aprendan, que sepan las generalidades de la topografía. Y el objetivo, pues, que es que al final del curso se le extienda su certificado como auxiliar de topógrafo o asistente de topógrafo o cadenero. En algunos países, como Colombia, algo así, al ayudante se le dice cadenero, ¿no? Y es con su nombre más antiguo que se le conocía, ¿no? Después, bueno, ya se le empezó a llamar ayudante, después ahora auxiliar, ¿no? Para ayudante o auxiliar de topografía no, no se estudia, ¿no? Se aprende en el campo, en los proyectos, en las obras, se aprende y hay personas que son muy interesadas
y les agrada esta clase de trabajo y entonces aprenden a manipular un equipo, jalar una wincha, pintar una estaca. A eso ya se les llama asistente, auxiliar o cadenero, ¿no? Aprobando el curso que se desarrollará prácticamente un mes porque esto se va a hacer en 30 horas, la idea es 30 horas que va a ser 2 horas por día, tanto lunes, miércoles y viernes, 2 horas diarias, son 6 horas a la semana. Se piensa cubrir estos 30 horas en un mes y una semana, por ahí más o menos, ¿no? Y como les repito, pues al finalizar el curso se les tenderá una constancia, un certificado refrendado por el Colegio de Ingenieros de acá de la región Amazonas, filial Amazonas, y por el gerente de la empresa. Bueno, empecemos en sí ya lo que digamos es la topografía, la etimología de la topografía, ¿no? La historia nos dice que la topografía deriva de la palabra griega, ¿no? Topos, que significa lugar o espacio de tierra, y grapein, que significa descripción, o sea, vendría a ser la descripción de un lugar o de un espacio, ¿no? En la historia de la topografía, decimos pues que los griegos ya lo usaban más o menos 5000 años atrás de Cristo, en la época de Cristo. Ya lo usaban los griegos. Se han encontrado evidencias, dice, en tablas de madera, tabletas de barro, en papiros, y este, se han encontrado todas esas evidencias que nos demuestran que en esa época ya la aplicaban, ¿no? En las mediciones de terrenos, de sus linderos, y todo eso ha quedado grabados en estos materiales encontrados. Eh, Seguramente en esas épocas pues lo empleaban con cordeles, con jalones, y es ahí donde nace la topografía. Es ahí donde nace la topografía. Sabemos pues que los griegos eh, y los egipcios fueron expertos en mediciones, ¿no? De ahí es donde inicia también la matemática prácticamente, ¿no? Entonces, eso como modo general, digamos, ¿no? Como cultura general, debemos saber dónde se inicia los primeros trabajos topográficos, digamos así, ¿no? Eh, en esas épocas, ¿no? Y dónde lo emplearon, ¿no? En las medidas de su terreno, nos dice la historia, ¿no? De sus linderos, en sus parcelas, ¿no? Seguramente en las áreas agrícolas, en las áreas urbanas para hacer distribuciones de sus calles, algo así, ¿no? Y, y debemos entender que seguramente en esa época cada cultura que se desarrolló en distintas partes de la Tierra usaban las técnicas de la topografía a su modo, ¿no? A su modo, a su manera, con cordeles, con jalones, seguramente, ¿no? Porque vemos pues las grandes estructuras o maravillas del mundo que se le dice en distintas partes del mundo, tanto en todos los continentes. Entonces, para hacer esa clase de trabajo se usaron técnicas topográficas, sino que la historia pues recoge solamente los trabajos de aquella época, ¿no? De los griegos, porque han encontrado, pues, ¿no? Se han encontrado evidencias como decimos, en tablas de madera, en, en tabletas de barro, de papiros, con trabajos
de mediciones. O sea, seguramente en sus papiros ya hacían sus trazos, sus líneas para, o sus gráficos para determinar cierta área, ¿no? Y la historia solamente recoge de esa parte. Esa parte encontramos de que se hacen los primeros trabajos de topografía. No quiero mencionar algunas estructuras fabulosas que hay en el mundo, tanto en Europa y tanto en América Central, en América del Sur, infinidad de estructuras maravillosas que seguramente ahí también se usó la topografía para conseguir los alineamientos de los muros, de las calles, la distribución de los terrenos, etcétera, etcétera. Digamos, la topografía es una ciencia, sí, pues es una ciencia, debemos entender, o sea, claramente entendemos que es una ciencia porque se basa en cálculos matemáticos, por eso es considerada una ciencia, porque las mediciones son precisas, son exactas, para luego lograr una correcta representación, que eso después se le va a llamar planos. Por ejemplo, un croquis es muy distinto, ¿no? Que eso más adelante se va a ver. Es un, eso es solamente una representación que hacemos para apoyarnos y no olvidarnos ciertas cosas, ¿no? Pero un plano ya es graduado, ya es escalado, y entonces ahí es donde ya viene la representación precisa de lo que se hace en campo. Por eso se dice que la topografía es una ciencia, porque se basa en cálculos matemáticos. Y los cálculos matemáticos, pues la historia ya nos dice, ¿no? Quiénes son los personajes de la historia de la matemática, ¿no? En la época de los griegos, en la época de Roma, eh, en esa época, ¿no? Y esos cálculos matemáticos son los que se aplican en la topografía. La topografía nos dice que es la ciencia que estudia un conjunto de principios y procedimientos que tienen como objetivo una representación gráfica de la superficie, ¿no? De la superficie terrestre, como decíamos. Como topo significa espacio, territorio, es eso lo que se mide, ¿no? Es eso lo que luego se plasma o se grafica en planos con sus respectivos detalles, tanto naturales y tanto artificiales. Naturales, ¿qué vendría a ser? Naturales, pues vendría a ser un río, una hondonada, un cerro, un árbol. Artificiales vendría a ser una vivienda, una carretera, una línea de red eléctrica, de alta tensión, una línea de tren. Eso sería lo, las partes artificiales. Entonces, si se levanta una área, todo se tiene que registrar, porque es como una fotografía que se va a hacer, con la diferencia que los planos van con medida a escala y nada se va a escapar, todo tiene que aparecer para que al momento de hacer un proyecto, el ingeniero, el arquitecto o el profesional que va a diseñar sepa qué es lo que hay y sepa hacer su trabajo correctamente. Eso es todo, digamos, lo que se tiene que hacer en el campo, ¿no? Por eso eh, hay que poner mucha atención y saber pues de que la topografía es una ciencia porque se basa en los cálculos matemáticos. Los primeros precursores de la topografía en la historia. La historia nos dice, la historia pues nos dice, nos menciona a Tales de Mileto, a Anaximandro,
a Aristógenes como los primeros precursores de la topografía. Fueron ellos quienes idearon técnicas para medir, ¿no? Para medir los terrenos, como decíamos, para medir linderos. Entonces, esas técnicas la aplicaron y es ahí donde da inicio ya propiamente como topografía, ¿no? Incluso hacen, dice, sus observaciones astronómicas y variedad de cosas, ¿no? Se mejora, dice, los trabajos topográficos en esa época con la invención de las cartas planas. Entonces, las cartas planas que vendrían a ser ya los gráficos sobre digamos en aquella época papiros seguramente, ¿no? En donde ya hacían sus gráficos de cartas planas, lo que vendría, ¿no? lo que después se vendría a decir que es la técnica de la planimetría, ¿no es cierto? Las cartas planas. Después ya se toma el nombre de planimetrías. Cartas planas donde hacían los gráficos de todo lo natural y todo lo artificial, lógicamente. Eh, como, como toda profesión, siempre pues se considera un padre de tal profesión o de tal ciencia, ¿no? En este caso, eh, el padre de la topografía se le está considerando a Ptolomeo, porque parece que él hace la recopilación de todos los grandes personajes de esta época que se dedicaron al arte de la topografía o a la ciencia de la topografía para ya, digamos, normar ya ciertas técnicas. Porque antes de Ptolomeo nos dice la historia que había que existió Hiparco, que crea la teoría del meridiano, de los meridianos convergentes. Y así, eh, entre otros, está Plinio, considerados como fundadores de la geografía, seguidos entre otros topógrafos, ¿no? Entre otros topógrafos griegos. Y bueno, y ahí aparece ya Ptolomeo, quien actualizó, dice, los planos de aquella época. Seguramente ya con técnicas más sofisticadas, ya Ptolomeo afina o refina los planos planimétricos y es por eso que a él ya se le considera como el padre de la topografía. La aplicación de la topografía. Comúnmente, pues, la topografía en esta época se ve que está ligada más a lo que es la profesión de la ingeniería civil. Pero en realidad, pues, la topografía participa en distintas áreas profesionales. Participa en arqueología, por ejemplo, ¿no? En arqueología, ¿por qué? Porque se tiene que medir las áreas arqueológicas que se va a intervenir. Las áreas arqueológicas que se va a intervenir tienen que ser medidas y eso lo hace el topógrafo. Entra también en lo que es la agricultura, o sea, en la agronomía. En la agronomía, bueno, parecía que había un mensaje por acá. Bien, entonces, como les decía, no tan solo entra en ingeniería civil,
si entra también pues en la agronomía, para medir áreas agrícolas, terrenos agrícolas, desde canales hasta el propio saneamiento físico-legal de las áreas de los terrenos, porque se tienen que hacer los perímetros, eso acoplarlo a una memoria descriptiva, le da el visto bueno el verificador de registros públicos y lo inscribes tu área y ese plano, esa memoria descriptiva lo hace un topógrafo. Igual para subdividir los terrenos, para hacer las parcelas, lo quieren repartir equitativamente, tiene que participar el topógrafo ya con sus equipos para hacer su planimetría, hacer sus subdivisiones y entregar, en este caso, los lotes. En lo que es también, por ejemplo, la ingeniería ambiental, también entra la topografía porque se tiene que medir las áreas a intervenir, áreas forestales que se tienen que intervenir. Ahí, por ejemplo, esos trabajos se usa más el GPS, que más adelante se va a hablar de ese equipo, en qué consiste, ¿no? Entonces, manejar el GPS estás usando técnicas topográficas. Manejar el nivel son técnicas topográficas. Manejar la estación igualmente. Todos esos son implementos de la topografía, de la profesión de la topografía, o del topógrafo en este caso, ¿no? En la topografía se emplea en la ingeniería eléctrica, por ejemplo. Lógicamente también se emplea, porque se tienen que medir primeramente, ¿no?, los estudios, por donde se va a tender una red eléctrica, sea primaria, secundaria, sea de alta tensión. Todo eso es trabajos de topografía. Por eso, no tan solo la ingeniería civil. La ingeniería civil, bueno, se dice pues porque entra en la parte civil que viene a ser todo lo que es edificaciones, todo lo que son obras de saneamiento, todo lo que son carreteras. Eso vendría a ser básicamente la parte civil, ¿no? Pero hay que entender pues de que no solo ahí entra la topografía. La topografía entra también en otras carreras, incluso hasta el área pesquera. Ingeniería pesquera también entra en topografía, porque se tiene que medir, por ejemplo, para la construcción, mejoramientos o proyecciones de muelles, de embarcaderos, y en fin, áreas ribereñas del mar para hacer muros de protección, de contención, infinidad de trabajos, ¿no? Entonces, entendamos pues de que la topografía es amplia, se emplea en distintas profesiones. ¿En qué otra profesión podemos decir? A ver, también que se emplea ingeniería ambiental, también entra en los que estudian ingeniería ambiental, lo llevan como curso, topografía, ¿no? Arquitectura también, lógicamente, que también entra, porque el arquitecto tiene que tener sus planos topográficos del área donde va a ser su diseño, ¿no? Eh, en áreas donde se va a hacer hospitales, escuelas, donde se va a hacer canales de irrigación, donde se va a hacer túneles, donde se va a hacer obras ferroviarias. En todo eso entra o participa la topografía. No tan solo pues en obras públicas, ¿no? También entran en obras privadas, eh, de todo el mundo, digamos, pues, ¿no? La representación gráfica es universal. Claro, la representación gráfica es universal. Usted hace un gráfico acá de un plano de una vivienda acá, y lo lleva a otro continente, se va a entender ese plano, porque las medidas son universales y la representación gráfica de los planos son universales. Puede que en algunos países, de acuerdo a las normas que tienen, empleen, digamos, otro tipo de medida o otras unidades métricas, puede ser, pero el gráfico es el mismo.
Después veremos los equipos antiguos, ¿no? Los equipos antiguos hasta esta época. Ahora, entender cómo llegó a evolucionar los equipos topográficos, ¿no? Como decíamos al comienzo, seguramente eh, los griegos empezaron a usar cordeles y ya es Ptolomeo quien recopila toda esa información y empieza, digamos, a usar nuevas técnicas y es seguramente donde ya aparecen los equipos modernos. Y dice pues que esos equipos modernos ya modernos, digamos, para la época, ¿no? Para la época, equipos modernos, ¿no? Ahora ni hablar, ahora ya tenemos pues equipos electrónicos, ¿no? Pero para aquella época de Ptolomeo era un equipo moderno seguramente tener un equipo de madera, con cordeles todavía, pero eso ya aparece en la historia como un equipo de topografía. Y dice que los romanos fueron los primeros en, en crear ese tipo de instrumento ya topográfico. Y después tenemos pues como equipo moderno, eh, lo hemos puesto digamos ya a la brújula, ¿no? La brújula que fue inventado por los chinos, nos dice la historia que ellos inventaron la brújula, después lo perfeccionaron los europeos. Es un instrumento que se basa o, por el magnetismo de la Tierra y siempre nos marca hacia el norte, la aguja de la brújula, ¿no? Y en base a esa orientación ya tiene su graduación, su disco graduado, para orientarse de un punto a otro punto. En aquella época, pues, la usaron muchos los caminantes, los navegadores, y para trasladarse de punto a punto, de lugar a lugar, y guiarse con la brújula. Después lo tecnificaron ya los europeos de tal manera que salieron infinidad de brújulas, ¿no? Infinidad de brújulas, pero la técnica es la misma, el uso es la misma, igual como vamos a ver más adelante, un teodolito, por ejemplo, cómo llega a evolucionar, de tal manera que hasta ahora ya no se le dice teodolito, se le dice estación total y es un equipo electrónico que, que nos facilita bastante el trabajo, pero las técnicas, las operaciones son las mismas. Igual la brújula, la técnica es la misma, te orienta. Te va a orientar siempre al norte y en base a ese norte tú vas a definir tus rutas, tanto grados al sur, tanto grados al norte y así, ¿no? Y así sucesivamente. Todos los equipos durante, durante, la, durante el transcurso de los años, década tras décadas, o siglo tras siglo, si se quiere, se fueron perfeccionando, se fueron modificando, se fueron evolucionando, ¿no? A ver, un ratito, problema acá con Melvin. Sí.
Un ratito, le vamos a mandar este mensaje. A ver. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. Disculparán. A ver, aquí. Si se lo puede ingresar. Ya. A ver, disculpen. Coordinamos. Bien, como decíamos, los equipos años tras años o siglos tras siglos, ¿no? Han ido, han ido evolucionando, ¿no? Hasta esta época que conocemos equipos muy modernos, ¿no? Muy modernos y, y que vendrá después, ¿no? Pero como cultura general, pues como les decía, debemos saber, ¿no? Saber cómo inicia la topografía, cuáles fueron los primeros equipos y, y entender bien en qué consiste pues este trabajo, ¿no? Líneas atrás ya hemos dicho que la topografía es una ciencia, luego digamos el, el padre de la topografía se le considera a Ptolomeo y los romanos, bueno, perfeccionan los métodos topográficos y ya empiezan a aparecer los primeros equipos. Luego, bueno, aparecen ya la brújula, que fue invento chino, que se llegó a perfeccionar después y sufrió, digamos, la brújula sí prácticamente ya ha sido desplazada por el GPS, ¿no? El GPS es un instrumento tan igual como la brújula, ¿no? Porque también te orienta, te indica tu norte magnético y todo, pero ya es más sofisticado, pues, ¿no? Ya te trabaja con coordenadas de acuerdo a los países, con los sistemas que se use. Digamos acá, por ejemplo, en Perú, más se trabaja con UTM
y todos se hace en base a coordenadas, ¿no? Como que es el GPS. GPS es netamente base a coordenadas. Eso en una clase específica solamente de GPS se va, se va a detallar, ¿no? Después ya aparece, después ya aparece el nivel, ¿no? Aquí podemos apreciar ya un nivel de metal de años atrás, donde ya se usaba con una técnica ya un poco más avanzada para hacer ya los trabajos ah, altimétricos, ¿no? Porque el nivel es solamente, eh, te saca solamente medidas horizontales y verticales, ¿no? El nivel solamente tiene su movimiento horizontal. En cambio, el teodolito, la estación, tiene su movimiento tanto horizontal y vertical. En este caso, el nivel solamente se emplea para sacar medidas altimétricas, ¿no? El nivel dice que aparece ya en esa época eh, y después ya aparece el teodolito también, como ustedes verán, ¿no? Aquí en el gráfico un teodolito antiguo, un teodolito antiguo que era ya de metal, tenía su disco graduado, todas esas cosas, ¿no? Para ya hacer sus medidas ya planimétricas, ¿no? Medidas, sacar sus datos trigonométricos para después, en base a los cálculos matemáticos, eh, ya hacer sus gráficos o elaborar los planos, ¿no? Tanto planos planimétricos como planos de elevaciones o perfiles, ¿no? Que le decimos, ¿no? Perfiles, cortes, secciones, ¿no? Luego vemos ya un nivel mucho más moderno ya. Este nivel es ya de la década del 60 ya. Un nivel mucho más moderno. Y ahora hay otros niveles mucho más modernos que se ha llegado ya a inventar, digamos, el nivel electrónico que funciona con láser, ¿no? Pero estos niveles sí todavía se siguen usando en la actualidad. Sus carcasas son de fierro. Ahora los niveles más modernos ya son carcasas de fibra, que son un poco más delicados, pero estos niveles que apreciamos en la figura todavía se siguen usando. Debe ser un nivel Bill suizo, ¿no? Y aún se siguen usando. Se siguen usando porque son muy buenos. Aún todavía hay personas que se dedican a darle mantenimiento, su calibración respectiva y se usan todavía estos equipos. Vean ustedes cómo cambia cómo de una época a la otra época ha cambiado el nivel, ¿no? Y el teodolito también, miren. Este es un teodolito que era alemán y este ya muy sofisticado ya digamos para aquella época, ¿no? Este también es de la década del 60, de 1960, los años 1960, sí, debe ser. Vean ustedes cómo evoluciona o llega a evolucionar el teodolito.
Ese es el nivel, que ya no es muy antiguo. Y este es el teodolito. El teodolito ya pues no se sigue, ya no, ya difícil que se siga usando. El teodolito en su totalidad sí ha sido reemplazado por la estación total. En la estación total, pues con la estación total tienes trabajos más rápidos, haces anotaciones en libreta, pero mínimas. En cambio, con el teodolito, todo era sacar datos a una libreta. Después de la libreta, a otras libretas más para hacer los cálculos, de ahí llevarlos a un papel sábana o mantequilla o milimetrado, y después hacer ya tus gráficos a tinta, eh, primero a lápiz, pues, ¿no? Primero a lápiz y después otro grupo de técnicos había que se dedicaban ya a entintar y otros a sacar sus copias en papel o salit, aquellos años. Pero ahora todo esto ya ha cambiado, pues ahora es todo digital, de tal manera de que nos ahorra tiempo, el trabajo se hace mucho más rápido y más preciso, porque con el teodolito, como es un equipo mecánico, tiendes por el cansancio de repente leer un número por otro y caías de repente en algunos errores. Pero la estación total ya no, pues la estación total como graba en la memoria, es bien difícil que te equivoques. Años atrás con el teodolito era más complicado, ¿no? Más complicado hacer los trabajos de topografía. Te llevaba más tiempo también, ¿no? Por ejemplo, un una carretera, digamos, 1 kilómetro con un teodolito te lo hacías en 2 días, más o menos, ¿no? En zona de montaña, digamos, ¿no? Y en zona plana, en costa, sí te lo podías hacer 1 kilómetro, de repente hasta 2 kilómetros, porque ahí las tangentes o las líneas o las franjas de la trocha son, son rectas, ¿no? En cambio, en montaña, las curvas, pues cada 30, 40, 50 metros, curva, ¿no? Entonces te demoraba más tiempo. Pero ahora con la estación total, te puedes levantar 2 kilómetros o hasta 3 kilómetros, porque ahora ya se hace por otro método, por el método indirecto que le llamamos, nos levantamos franja nada más. Y con el teodolito se usaba primero, bueno, en carretera, primero tu gradiente, el técnico que iba adelante con su eclímetro haciendo la gradiente, y de ahí venía el topógrafo atrás con su teodolito, ya trazando su eje, dejando estacas cada 10, 20 metros, y de ahí venía más atrás el nivelador, registrando estaca por estaca para sacar el desnivel. Esa técnica se le llama nivelación, ¿no? Haciendo su nivelación. Entonces, imagínense ustedes cuánto tiempo se demoraba con estos equipos mecánicos. En cambio, hoy día, con la estación total, puedes hacerlo. Vas empleando el método indirecto, pues se levanta una franja, solamente dejas tus referencias bien indicadas, como BMs, en hitos de concreto, en rocas o estacones macizos que duren, y para que en el momento de la construcción lo encuentren esas referencias, de la manera como hoy en día se está trabajando, ¿no? Ya el teodolito es bien difícil que encontremos en algún lugar que lo sigan usando, pero si se trataría de usarlo, el que sabe la técnica de la topografía lo usaría sin ningún problema. Y si no tendría una estación, tendría un teodolito y está bien calibrado, no hay problema, se puede hacer el trabajo con el teodolito. Hacer un alineamiento, un levantamiento topográfico de alguna franja. Se podría hacer, no habría problema, ¿no? Siempre y cuando el equipo esté calibrado. Hay que entender que no tan solo el nivel se calibran todos los equipos de topografía. Ahora la exigencia es de que cada 6 meses, al menos acá en Perú, se
calibren los equipos, presentes tu constancia de calibración a las empresas donde vas a trabajar para que puedas emplear tus equipos. Y hay, lógicamente, personal especializado para dar mantenimiento, calibración y tabulaciones a estos equipos, ¿no? Las estaciones totales también, de igual manera, se está exigiendo acá que cada 6 meses se le haga su calibración respectiva. Luego estamos apreciando en la imagen, perdón, un eclímetro. ¿Qué es un eclímetro? Eclímetro también es una pieza fundamental o un equipo fundamental de la topografía. Se usa por lo general para hacer gradientes. Como ustedes verán, tiene un disco graduado para con grados y no se aprecia, pero tiene también con pendientes del 0 hasta el 20%, a ambos lados, izquierda y derecha. Y esto nos sirve para hacer gradientes de carreteras, para hacer gradientes de las carreteras. En las carreteras, así se usa la estación total para definir una ruta de una carretera. No hay equipo más bueno que un eclímetro. Hay algunos topógrafos hoy en día pues que tienen gran experiencia ya en eso. El eclímetro pues lo sacan en algunos momentos para verificar alguna duda que tengan. Pero como están siempre en esa clase de trabajos, solamente con la vista dicen acá, el PI acá, el punto acá, y se van. Pero si no se tiene mucha experiencia, es bueno usar el eclímetro. Se gradúa cuánto dependiente le quieres dar a la carretera, 3%, 4%, dependiendo la norma que especifiquen en distintos países. Se usan de repente pendientes distintas. Se gradúa y lo vas siguiendo. Lo pones a la altura de tu vista y otro que vaya adelante con un banderín, colocando una señal también a la altura de tu vista, una vara ahí con un plástico a la altura de tu vista. Si hasta tu vista mides 1,40, el que va adelante tiene que ir con la vara señalado ahí con una pintura o amarrado un plástico de color a la misma altura. Entonces vas a enfocar ahí, lo vas a dirigir hacia arriba o hacia abajo, donde le indiques, él va a poner ahí la estaca, y así sucesivamente tú vas marcando tu gradiente. Y ya van los trocheros ampliando ya la trocha, tus 10 metros, 20 metros de franja topográfica, para que ya el topógrafo venga atrás con su teodolito, marcando ya sus PIs, poniendo sus alineamientos, y más atrás va a venir el nivelador, y luego ahí también viene el seccionista que utiliza este equipo. Este equipo lo usa el seccionista para sacar el ángulo izquierda y derecha. Hacia la izquierda cuánto de ángulo, hacia la derecha cuánto de ángulo. Para arriba vamos a suponer que sea 30 grados. 30 grados, ¿en cuánto de distancia? 5 metros. 30 grados en 5 metros. Se va de 5 metros, nuevamente coloca el eclímetro sobre una vara. Eso lo vamos a hacer en una pequeña práctica también, en un videíto con una práctica, para que ustedes aprecien cómo se hacía esa técnica, ¿no? Cómo se hacía esa técnica del seccionamiento. Esa técnica del seccionamiento acá, al menos en la región Amazonas, lo hemos usado hasta el año 1995, podrá ser por ahí.
hasta el 95 más o menos, porque de ahí como ya empezaron a salir las estaciones totales, ya se dejó de usar y ahora tan solo se usa el eclímetro para hacer la gradiente nomás, la gradiente de la carretera. Se gradúa, como les decía, quiero darle una pendiente de 6 metros, perdón, de 6 grados, o 6%, 6%, 6%, ahí en el disco, ahí tiene, ahí lo marcas, ahí lo aprietas, entonces la burbujita que vas a mirar por la parte de acá, hay un tubular ahí, en la parte de la parte extrema del eclímetro. Entonces ahí se va a ver una burbujita en el otro extremo. Entonces eso, entonces al otro extremo se ve una burbujita y esa burbuja se va a seguir y se va a ir dando la pendiente adecuada a la trocha. Eso en un video se va a apreciar mejor, ¿no? Vamos a hacer un videito y se les va a presentar para que ustedes se den cuenta cómo es el uso del eclímetro. Antes se usaba bastante el eclímetro, ¿no? Eran bien requeridos el eclímetro, ahora ya es muy poco. Vamos a hacer muy poco. Perdón, un ratito. Ya, esto es lo que respecta al eclímetro, ¿no? El teodolito trabajaba con el eclímetro iba adelante, como les decía, haciendo la gradiente, luego venía el topógrafo ya con su teodolito, colocando sus estacas en eje, y más atrás venía, o paralelo, venía el nivelador con el eclímetro, con el que manejaba el eclímetro, o seccionista se le llamaba, que estaca por estaca sacaba la inclinación del terreno tanto izquierda o derecha. Incluso habían técnicas hasta para seccionar una quebrada donde se iba a proyectar una alcantarilla, un puente. Hay técnicas, digamos, ¿no? Digo había porque ya no se usa, pero hay técnicas para seccionar una quebrada y en base a esos datos graficarlo y concluir en un plano. Como ustedes entenderán, pues la topografía antes ha sido de repente más complicada, ¿no? Porque tenías que usar variedades de técnicas para hacer un trabajo de campo. Pero ahora con la estación total cambió todo, ¿no? Ha cambiado todo es distinto ya. Ahora lo que interesa es operar bien la estación total, manejar bien los programas de dibujo para que nos salga un correcto trabajo. Aparentemente más simple la topografía, no creo. No creo, la topografía sigue siendo la misma, la técnica sigue siendo la misma. Lo único pues de que la electrónica o la digitalización nos ahorra el trabajo. Antes pues tenías que andar con tus fórmulas en el bolsillo para deflexionar una curva, o bueno, el topógrafo bien experto ya lo tenía memorizado y para hacer sus cálculos de deflexión de curva, para que el trabajo nos salga correctamente en lo que era el estudio, pues, ¿no? Y en lo que era en obra,
Más aún, tenías que deflexionar, por ejemplo, las curvas, las curvaturas de la carretera para la construcción, en plantillar cada 5 metros. Eso, bueno, hasta ahora se hace, pero se hace con la estación total. En aquella época se hacía con el teodolito. Imagínense, el ayudante tenía que ser demasiado experto para que te pare correctamente la mira, correctamente el jalón, porque la mira tiene que pararse con una verticalidad precisa para poder sacar tu lectura con poquísimo error. Decir que lo vas a sacar sin error es difícil, siempre va a haber un error, pero el error tiene que ser mínimo y, y en cada lugar o para cada proyecto está ya normado los márgenes de errores, ¿no? Imagínense para asfalto, por ejemplo, en nivelación nos exigen 8 líneas o 8 milímetros para que, para que salga bien uniforme la capa asfáltica, ¿no? O el concreto o el pavimento. Entonces, eso con la estación total hoy en día es aparentemente más fácil, ¿no? Pero el topógrafo pues tiene que capacitarse en el manejo de ese equipo, ¿no? Tiene que ser experto en el manejo de ese equipo y de programa, ¿no? Y en aquellos años, como les repito, bueno, tenías que andar con tu libreta de fórmulas, e incluso yo he conocido todavía más años anteriores que andaban o andábamos con la tabla Sarracín. Entonces, el eclímetro tiene un uso hasta hoy día todavía, ¿no? Un uso muy importante. Lo que sí se ha desplazado, lo han desplazado es a la brújula. El GPS sí lo ha desplazado a la brújula, pero siempre el topógrafo anda, hay topógrafos que andan con su brújula, por si acaso en la mochila, ¿no? Porque imagínense el GPS se te cae al agua, se te deterioró, se acabó la pila, qué te haces en la montaña, ¿no? Entonces, de todas maneras, ¿no? Tienes que andar con el topógrafo de montaña o el caminante, tiene que andar con su equipo, ¿no? En este caso, su brújula para saber orientarse o su GPS. Y el que es bien precavido, pues andará con su GPS y la brújula a la vez, ¿no? Bien. Como les decía, pues hoy en día ya hoy en día ya el equipo electrónico que es la estación total desplazó a lo que es el teodolito. Pero antes que salga la estación total, apareció primero el teodolito electrónico. El teodolito electrónico apareció, pero duró poco, tuvo un poco momento, digamos así, porque ahí nomás ya apareció la estación total y lo desplazó también al teodolito electrónico. El teodolito electrónico se decía porque tú visabas a la mira y bueno, en la pantalla aparecían los datos, ¿no? En su pantallita y funcionaba con una batería, igualito con pilas y, así como ahora hay infinidad de marcas, también había infinidad de marcas. Pero años anteriores, la historia nos dice que hasta el año 1920 y tantos ya aparecen las primeras marcas de los equipos. Y las primeras marcas son el Kerr, que es alemán, y el Will, que es suizo. Ellos fueron los primeros países, las empresas de esos países que empezaron ya como empresa, digamos, a fabricar los equipos. Pero años más anteriores eran personajes, por eso encontramos personajes que empleaban la técnica de la topografía, ¿no?
pero del año 1920 y tanto ya empiezan a aparecer empresas ya. Como les repito, ahí aparece Kerr, aparece Bild, que son las primeras empresas que se dedican ya a fabricar los equipos. Los equipos. Esto, por ejemplo, es Kerr, es ya de una empresa, ¿no? Este también no se aprecia bien el nombre, pero debe ser un Bild, ya es de una empresa, ¿no? Y así también seguramente este equipo de alguna empresa, de una empresa. Y como les decía, apareció el teodolito electrónico, pero no tuvo mucho tiempo. Y después aparece la estación total. La estación total, que al menos acá en esta región llega a aparecer en el 2000 más o menos. 98, 2000. 2000 ya se copó, digamos, en esta zona las estaciones totales. Y teníamos que participar ya en los cursos para aprender el manejo de que, que hacer los trabajos, ¿no? De tal manera que con estos equipos, como les decía, nos ahorra el tiempo, es aprender el manejo, digamos, un poco complicado, pero como dice el dicho, todo se aprende. Entonces, al hacer estos trabajos, como le decía también, un trabajo de carretera lo puedes hacer hasta 3 o 4 kilómetros, mientras que con el teodolito si hacía 1 kilómetro, lo podrías hacer hasta un día o en 2 días. Esta estación total que funciona electrónicamente, los primeros equipos que salieron, bajabas la información con un cable porque este equipo tiene una memoria. Estos equipos tienen memoria, ¿no? Y en la memoria van acumulando todos los datos que tú sacas de campo. Funciona con un prisma que está a su costado. Entonces, funciona con láser, ¿no? Con láser. Cliteas la tecla Enter o hay otra tecla ahí, enfocando al lente y rebota, incluso lo ves en la pantalla, los datos. Ves tanto altimetría, tanto orientación y todo eso va grabando y luego eso se baja a una computadora. A ver, acá un ratito. Antes. Bien, como les decía, la estación total hoy en día nos ahorra bastante el trabajo. Por ejemplo, debe ser una estación total Topcon, ¿no? Esta es una estación total Topcon. Hoy en día, pues, las estaciones totales se bajan la información ya con Bluetooth, ¿no? Lo bajas a la computadora. Y en la computadora, pues, ya lo procesas, seleccionas tus datos, incluso hay datos que no necesitas. Ahí solamente usarías la libreta para anotar ciertas cosas, ¿no? De tus estaciones, algunas cosas adicionales. Ya no es como antes que con el teodolito, sí, pues
te acababas infinidades de libretas en tu trabajo de campo. Hoy en día con la estación no. Unas cuantas hojas o en una libretita anotas algunos puntos básicos para no estar anotando tantas cosas en la memoria de la estación porque se satura, se copa. Entonces en las libretas más fácil anotas y ya pues en gabinete ahí te apoyas de esa información que tengas, ¿no? Ahora pues las estaciones lo encontramos en el mercado de infinidades de precios, infinidades de marcas. Kerr, parece que desapareció esa empresa Kerr, igual Bill, ahora todo es Leica, Soud, Topcon, Sokia, y hay otras empresas que fabrican también y que se ven en el mercado, ¿no? Sus precios varían de acuerdo a la capacidad de memoria. Las más cotizaditas pues en el mercado son la Leica, la Topcon, la Sokia. Esas son las más cotizadas, ¿no? Y es un equipo pues que es muy frágil, se le tiene que tener muchísimo cuidado para el transporte, tienes que llevarlo a tu lado, no lo vas a botar al torno de la camioneta porque de seguro que se te va a descalibrar, descorregir, y para la humedad de igual manera es muy frágil, una pequeña llovizna ya tienes que guardarlo el equipo, no tienes que exponerlo, ¿no? Esa es la desventaja del equipo, ¿no? Pero en cambio con el teodolito, por ser un equipo mecánico, era muy resistente para la humedad. Una tempestad en la montaña o en cualquier zona, le ponías su capucha, te refugiabas tú y que pase, volvías a continuar el trabajo. En cambio, con la estación total ya no, la tempestad está llegando, tienes que tú avanzar y guardar el equipo en su cartuchera y refugiarse. No lo puedes exponer a la lluvia y ni a los fuertes golpes. Te vas a hacer cambio de estación o te vas a ir a otro lado, así sea a 20 o 30 metros, tienes que desenroscarlo, meterlo a su caja y llevarlo al equipo. No lo puedes echar al hombro porque se descorrige el equipo. Se tiene que tener muchísimo cuidado. Igual el lente el prisma es un lente, tienes que tener mucho cuidado, no se vaya a chocar en alguna piedra porque se revienta. Igual el bastón, tienes que tenerle mucho cuidado. El bastón es graduado. Eso también tanto lo que es el manejo del nivel, o sea, en este caso, como estamos en el curso básico, la familiarización, digamos, de los equipos, lo vamos a hacer con video, con un videíto de manejo de cómo se estaciona el nivel, cómo se manipula el trípode para estacionar el nivel, igual del eclímetro, igual de la estación total, en video para que vean los participantes cómo se manipula, cómo se maneja, cómo se guarda el equipo en su cartuchera, cómo se hace la limpieza y que aprenda también el participante en este nivel sacar algunas lecturas del nivel. El eclímetro igual, cómo lo debe graduar y cómo debe sacar, cómo debe ser una gradiente. Esos son trabajos sencillos que el ayudante lo debe saber para que ayude al topógrafo. El topógrafo requiere gente capacitada, gente que le sepa cuidar el equipo, gente que ya le sepa sacar unos datos, que sepa hacer una medición, cómo sacar una medida en forma horizontal, en forma vertical o en forma inclinada, ¿no? Para que el topógrafo pues tenga ayuda, ¿no? Tenga ayuda y esa es la idea pues, esa es la idea del curso, ¿no? Esa es la idea del curso de que el personal el participante sepa manipular estos equipos y pueda en algún lugar o en algún proyecto ya desempeñarse como un auxiliar de topógrafo. Por ahora, digamos, nos vamos a quedar hasta acá.
Nos vamos a quedar hasta acá, hasta lo que es la estación total, pero antes de pasar a la media horita, digamos, de lo que es algunas opiniones, consultas, algunas inquietudes, recordemos lo que hemos estudiado o analizado hasta este punto. No nos olvidemos que la topografía fueron usados por los griegos y hace muchos años atrás, antes de Cristo, de 5000 años atrás, dice la historia, y la topografía ellos ya la empleaban en las mediciones de sus terrenos, de sus linderos, y eso pues de esos trabajos ha quedado, digamos, registrado en papiros, en, en madera, en tabletas de barro, han quedado esos registros, ¿no? Por eso se dice que los griegos fueron los que inician los primeros trabajos de la topografía. Luego dice que los romanos ya la perfeccionan, aparece Ptolomeo como el padre de la topografía. Y luego también ahí ya, en esos años, digamos, ya empieza a aparecer la brújula, que lo inventaron los chinos, que es otra pieza, otro instrumento también fundamental de la topografía. Luego se viene perfeccionando la topografía, de tal manera de que ya por los años 1920 y tantos ya aparecen empresas que se dedican a fabricar estos equipos de topografía. Mencionamos a la empresa Kerr y la empresa Bill, que empiezan a fabricar los primeros instrumentos de topografía. Luego, bueno, no olvidarse que viene ya a fabricarse los primeros niveles, ya más sofisticados, luego los primeros teodolitos, también ya con digamos, más sofisticados, hasta llegar a lo que es hoy en día, pero pasando por el teodolito electrónico, llegar hoy día a la estación total. Que la estación total es que nos facilita más el trabajo. Yo entiendo de que la persona que le interesa la topografía va a querer más el trabajo o la capacitación de estación total, pero siquiera debemos saber al menos dónde inician los primeros trabajos de topografía, ¿no? Y no olvidarse pues que la topografía, como digo, es una ciencia, ¿no? Porque todo se basa en cálculos matemáticos, todo se basa en cálculos matemáticos, ¿no? Tanto para el nivel, los cálculos de nivelación, y tanto para los cálculos de trigonometría que se hace, digamos, con el teodolito. Pero hoy en día, pues, como decimos, la estación y la computadora lo hace todo. Ahora suficiente es aprender a manejar correctamente la estación y aprender a manejar correctamente los programas. Entonces, con eso, con esta nueva técnica o gracias a esa evolución, digamos, de los equipos topográficos, es que hoy en día ya la topografía aparentemente se hace fácil. Pero, digamos, tenemos que estar al tanto, pues, de los adelantos digamos, de los programas, ¿no? Porque en programas, por ejemplo, los primeros programas que se usaban para procesar los datos de topografía, al menos acá en Perú, fueron el IDC, y después hoy en día pues tenemos hasta el Civil 3D, pasando por otros programas que hay, ¿no? Y cada profesión tiene su programa, por ejemplo, para la electrónica o para las redes eléctricas tienen otros programas, para la ingeniería civil hay otros programas, dentro de la ingeniería civil, lo que es, por ejemplo, el sistema de saneamiento, hay como el WaterCAD, por ejemplo, ¿no? Para hacer los cálculos de cargas y todo eso, ¿no? Y así.
encontramos en el mercado infinidades de programas que el topógrafo, digamos, tiene que estar capacitándose, ¿no? Para que se esté actualizando. El que le interesa la topografía tiene que pensar en todo eso, ¿no? Pero sin embargo, de repente no podemos llegar o llegar, digamos, a ese nivel de querer manejar una estación total o aprenderse los programas y todo. Podemos de repente aficionarnos solamente por la nivelación. El manejo de la nivelación solamente nos puede gustar. Podemos llegar a ese nivel y igual vamos a tener trabajo. En el mercado laboral se necesitan niveladores para controlar cortes, movimientos de tierra en las carreteras, por ejemplo, o para controlar las pendientes de las carreteras en una construcción, para controlar también las pendientes en un alcantarillado, por ejemplo, ¿no? Ese es un trabajo netamente de nivelación. Y si se quiere, bueno, aprender más, bueno, ya se compenetrará en lo que es pues el manejo de la estación total, el manejo de programas, pero hay que pensar que se tiene que aprender pues el AutoCAD, empezando por el básico, y el Excel y el Word, ¿no? Porque para bajar los datos o la información de la estación total se manejan esos programas, ¿no? Y tenemos que aprenderlo. Conforme vayamos avanzando, digamos, también vamos a publicar otros programas exclusivos como manejo exclusivo de nivel, que ahora ya lo tenemos como nivel intermedio, pues, ¿no? Pero de repente ya como nivel avanzado, nivelaciones de trabajos, de proyectos más grandes, igual de la estación total, de horas de capacitación por modelo de equipo, ¿no? Por modelo de equipo, de todo, con Leica, Socia, de los equipos que más están en el mercado, ¿no? Igualmente de procesamiento de datos, de elaboración de planos, lectura de planos, todo eso en el futuro vamos a publicar para que vayan, los interesados se inscriban y se vayan capacitando. Bien, entra alguna inquietud que tuvieran, pueden participar, a ver qué, cómo, cuáles son sus inquietudes, de repente alguna pregunta, pero en la próxima clase, que es el miércoles en el mismo horario, vamos a continuar en lo que respecta a este nivel de topografía básica. A ver, pueden activar sus audios, a ver, para alguna inquietud que tuvieran. ¿No? Vamos a ver.
Bien, jóvenes, a ver, pueden preguntar por el chat o alguna inquietud mientras, digamos, vamos dando algunas referencias claves, digamos, de la topografía, ¿no? ¿Para quién le interesa la topografía? Si bien es cierto, cada uno nacemos con una vocación, como se dice, a nadie podemos exigir qué carrera, por qué carrera definir, pero yo por mi parte le recomiendo, es una bonita profesión que nos hace conocer, digamos, distintos lugares. Yo con los más de 25 años que tengo de experiencia laboral, he viajado a distintas regiones y conozco bastantes lugares, bastantes amistades y es una bonita profesión que me siento muy a gusto con esta profesión y, y lo recomendaría en la próxima, bueno, en la próxima sesión vamos a hablar de quiénes deberían inclinarse, digamos, por esta vocación de la topografía, ¿no? Hay unos artículos que tengo por ahí bonitos que lo voy a recopilar para como manera de orientación en la próxima charla hacerles saber, ¿no? Mencionarles. Yo creo que por el momento nos quedamos ahí, damos por finalizado esta primera lección, agradeciéndoles a todos ustedes por su asistencia. El horario, bueno, se cambió por situaciones de logística, se cruzaba con otro horario de otras cosas que teníamos que hacer y va a ser pues de 11 a 1 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, ¿no? Hasta cubrir las 30 horas tal como hemos quedado. Entonces, con ustedes hasta el día miércoles. Buenas tardes, hasta luego.